Bien, en el anterior vídeo os explicaba algunos conceptos básicos sobre el fichero y luego pues hablábamos simplemente de que siempre tenemos que tener claro que para trabajar con ficheros teníamos que abrir ese fichero, realizar las operaciones que fueran con él y a continuación pues proceder al cierre y veíamos un ejemplo muy sencillo donde realmente hacíamos eso, ¿no? Abríamos un fichero para escribir en él, en principio creamos la variable y luego realizamos la apertura. Veíamos que esas dos líneas se podían realizar en una sola, como esta, y que bueno, pues una vez que se realizan operaciones con el fichero, para cerrarlo tenemos que utilizar la función close. Eso era lo único que veíamos en cuanto a código en el vídeo anterior. Ahora bien, en este me gustaría pues explicar un poquito más y realizar pues alguna operación de escritura o lectura, ¿no?, sobre un fichero. Bien, fijaros, antes de empezar pues siempre os digo que bueno, pues las operaciones a realizar con ficheros o trabajar con ficheros es muy sencillo. Cuando siempre se sabe lo que contiene ese archivo es muy fácil. Entonces siempre abrimos el fichero, realizamos las operaciones y cerramos. A la hora de realizar las operaciones siempre es bueno que antes de leer o escribir comprobemos si ese fichero se ha abierto correctamente. Para ello, ¿qué hacemos? Pues primero, fijaros que aquí pues aparece un ejemplo donde se muestra offstring salida, if no salida. Bien, cuando nosotros realizamos lo que es la apertura, ya sea a través del constructor de la clase offstring o bien a través del método open, si se produce algún fallo en esa apertura, automáticamente a la variable que yo he creado, que asocio al fichero físico, pues se le asigna el valor de 0, ¿vale? Entonces se producen fallos, siempre la variable que yo creo para trabajar con ese fichero va a ser 0. Así, si yo pongo un if donde entre paréntesis en la condición pongo no y esa variable, en este caso por ejemplo es salida, ¿no? No salida, pues estaré diciendo que si salida vale 0, es decir, se ha producido un error, al especificar la negación delante, estoy convirtiendo ese 0 en 1, con lo cual la condición es verdadera y se muestra por pantalla, pues ha producido un fallo. ¿Vale? Entonces siempre es bueno que hagáis comprobaciones de si el fichero se ha abierto correctamente. Entonces para ello una de las formas es esta. Existe otra función que os permite verificar si se ha abierto bien el fichero y si se ha producido algún error en alguna operación de lectura-escritura o en la última operación de escritura-lectura realizada sobre él. Esta función es file, ¿vale? Entonces, y de forma análoga podéis usar la primera o esta para realizar las comprobaciones oportunas, sobre todo la comprobación de apertura. Ahora bien, tenéis ahí otra función que es EOF, que bueno, ya veremos más adelante, que os permite cuando leéis un fichero saber si habéis alcanzado el final de este. Vamos al ejemplo. A ver, voy a borrar esto de aquí, el comentario, ahora mismo no me interesa. Entonces, a ver, acabo de abrir el fichero, tengo offstring fichero, fichero.open, y ahora voy a comprobar si el fichero se ha abierto correctamente. Para ello, la primera forma es if no fichero, y a continuación, pues, cout, perdón, aquí he puesto no fichero, cout, error, la apertura. En el caso de que se haya producido un fallo, especificamos eso de ahí, else, pues aquí las operaciones a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que se haya producido un fallo, pues cojo y especifico un mensaje o muestro un mensaje de error. Que no se produce un fallo, pues realizar las operaciones oportunas, ¿vale? Entonces, una estructura típica de un programa que trabaja con ficheros sería esta. Abro el fichero, compruebo si se ha producido un fallo, si se produce muestro un mensaje de error, en caso contrario realizo las operaciones oportunas y finalmente cierro mi fichero, ¿vale? Entonces esa es una estructura. Si queréis podéis hacer unos esquemitas donde pues pongáis exactamente estas estructuras que siempre son iguales. Puedo hacer la comprobación de si se ha producido un fallo o no de esta forma, perdón, o de esta otra. Y no fichero.file, operaciones a realizar, else, layout, abrir el fichero. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso,
el file devuelve verdadero o devuelve true cuando se produce algún fallo. Entonces tengo que especificar delante no, por ejemplo, para cuando no se produzcan fallos realizar las operaciones oportunas. Estas sentencias, a ver, estos if else se pueden realizar de cualquiera de las formas que queráis. O sea, yo pongo esto así porque es mi costumbre, pero sin embargo podría haber puesto aquí, haber quitado de aquí la negación y esto haberlo puesto arriba y en el else pues realizar las operaciones, ¿de acuerdo? Pero parece más intuitivo cuando se dice si no fichero.file, si no se produce fallo, parece más intuitivo, o para mí me es más intuitivo hacerlo así, ¿vale? Pero que luego la programación la podéis realizar vosotros como queráis, se puede hacer los programas de muchas maneras. Bien, tenemos ya la estructura, o sea, yo voy a usar esta. Abro mi fichero, compruebo que no se producen fallos y cierro el fichero. Ahora, una vez que ya tengo la estructura básica, ¿qué es lo que hago? Pues las operaciones a realizar. Dentro de las operaciones a realizar, cuando trabajamos con ficheros de texto, las operaciones son muy sencillas y son muy parecidas a las operaciones que realizamos o que hemos estado realizando hasta el momento cuando mostramos en pantalla información o cuando recibimos información de teclado. Siempre la pantalla es el elemento de salida estándar, ¿vale? O representa el flujo de salida estándar. Y el teclado siempre ha representado lo que es el flujo de entrada estándar. Entonces, si os fijáis, si yo tengo aquí delante este cout, yo puedo leerlo de esta forma. Lo que hay aquí a la derecha, este operador lo manda a cout. ¿Y cout qué? ¿O qué representa? La salida estándar, la pantalla. Entonces, el mensaje error al abrir el fichero se envía a la pantalla para que se muestre. Cuando utilizo el CEIN, ¿cómo lo hago? Pues CEIN mayor, por ejemplo, var, ¿no? Entonces, si CEIN representa la entrada estándar, es como decir, pues lo que el usuario está escribiendo en ese momento, este operador lo va a almacenar en esta variable. Fijaros que estos operadores forman una flechita que indica el flujo de información hacia dónde va, ¿vale? Entonces, fijaros que antes os comentaba que lo de la derecha pasa hacia out, lo de CEIN pasa a lo de la derecha. Bien, para la lectura y escritura de ficheros de texto se utilizan estos operadores y la operación es muy similar a esta. Muy similar y es muy simple. A ver, voy a borrar este CEIN. Por ejemplo, si yo quiero escribir en el fichero datos.txt hola mundo, primero, ¿dónde lo quiero escribir? En fichero, pues pongo fichero. ¿Qué operador me permite escribir hacia o sacar una información hacia un flujo de datos? Pues el menor, que es el que utilizaba yo en el cout. Bueno, pues fichero menor, y ahora, entre comillas, hola mundo. Ya con eso estoy diciendo, hola mundo, envíamelo ¿a dónde? A fichero en lugar de cout. Entonces, ¿fichero qué es? Pues fichero es un offstring, ¿vale? ¿Y con qué está vinculado? Con datos.txt. Pues lo que le estoy diciendo es que escriba hola mundo en el fichero datos.txt. Vamos a comprobar si realmente realiza la escritura o no. Vamos a compilar. En principio, solo muestra el system pause, ¿no? Presiono una tecla para continuar, porque en realidad no se ha producido fallos en la apertura. Le doy a Enter y a continuación voy a la carpeta y observo que hay un datos ahí, datos.txt. Si hago doble clic en datos.txt, hola mundo, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que es muy simple lo que es la escritura de un archivo de texto. Ahora, imaginaros que yo quiero leer lo que contiene ese archivo, ¿vale? Vamos a empezar otra vez la estructura, o sea, fijaros que yo he abierto para escribir, he comprobado si el fichero se ha abierto correctamente, he escrito en ese fichero y he cerrado el fichero. Bueno, pues ahora lo voy a abrir para leerlo y voy a hacer la misma operación, o sea voy a hacer algo similar a lo que veis. Para leerlo, if stream, lo voy a llamar igual, bueno, igual no, voy a poner otro nombre, fichero 2, venga, igual no podría hacerlo porque ya existe esa variable, me va a dar un fallo. Fichero 2, ahora voy a abrirlo, si acaso, mirad, vamos a hacerlo aquí directamente, fichero 2 y entre comillas, datos.txt. Pues ya tengo mi fichero, mi archivo lógico creado y enlazado a txt. Voy a comprobar si ahora se ha producido algún fallo en la apertura. Pues if no fichero 2.file
¿qué hago? Pues lo voy a leer. ¿De dónde tengo que leer? De fichero 2. Pues fichero 2, perdón, fichero 2, mayor. ¿Dónde lo guardo? En una variable. Pues vamos a ponerle var y ahora la creamos. Var. ¿De qué tipo es esa variable? Pues una cadena de caracteres. Pues char, var, corchete, vamos a ponerle por ejemplo 20. Ahora, si no se produce fallo, leo, ¿no? Y muestro lo que acabo de leer por pantalla. Pues cout var. En caso contrario, se produce un fallo, muestro un mensaje de error. Vamos a copiar y pegar. Y a continuación vamos a cerrar el fichero. ¿Vale? Entonces, fijaros, tengo abierto el fichero para leerlo, he comprobado si se ha producido algún fallo en la apertura, si no se ha producido fallo, lo que hay en fichero 2 lo guardo en var y a continuación lo muestro por pantalla. Si se produce fallo, pues me vengo aquí y muestro un mensaje de error y a continuación pues cierro el fichero. ¿Vale? Vamos a compilar nuevamente el programa, a ver qué ocurre. Fijaros, ¿qué aparece aquí? Hola, presiona una tecla para continuar. Ha leído el fichero, pero no lo ha leído al completo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos lo que es este operador, vamos a leer hasta que encontremos, un espacio en blanco o un salto de línea. Si yo me vengo a mi fichero, yo tengo hola espacio mundo. Si solamente realizo una operación de lectura, pues me va a leer única y exclusivamente a lo que es hasta el primer espacio en blanco, es decir, la palabra hola. Por eso ha aparecido eso así. Entonces, llegados a este punto, pues yo solamente leo una palabra. Si quisiera leer más, pues ya tendría que hacer uso de otros elementos, ¿de acuerdo? Pero en principio, yo lo único que quiero que os quede claro es la estructura en cuanto a ficheros de texto, ¿eh? Ya veremos luego, bueno, la estructura general para tanto ficheros de texto como ficheros binarios, pero las operaciones en este caso son para ficheros de texto. Entonces, que os quede claro cuál es la estructura que tenéis que colocar en vuestro programa cuando queráis escribir y leer, ¿vale? Entonces, abro el fichero, creo la variable y abro el fichero en estas dos líneas, compruebo si el fichero se ha abierto correctamente y en el caso de que se haya abierto correctamente, pues hago la operación de escritura, que en un fichero de texto es así. A continuación, cierro el fichero. ¿Qué quiero leer? Pues abro el fichero, compruebo si se ha producido algún tipo de fallo, si no, realizo la operación de lectura, que en el caso del fichero de texto es de ese modo, y a continuación pues cierro el fichero. Con lo que acabo de leer del fichero puedo hacer lo que quiera. En mi caso lo que he hecho únicamente es mostrarlo por pantalla. Si queréis, para que se observe mejor, ponemos un L, volvemos a ejecutar y vemos cómo se produce el salto. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, lo que a mí me interesa ahora mismo es que os quede claro la estructura de escritura y lectura de ficheros, que es muy sencillita y si esto lo tenéis claro, para luego posteriores veces, cuando tengáis que hacer programas, veréis que no os va a resultar complicado. Lo complicado es ver qué es lo que tenéis que leer o escribir, pero que tampoco lo es demasiado, ¿de acuerdo? Bueno, pues el siguiente vídeo vemos cómo leer de forma continuada un archivo completo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.